iglesia, todos los que están ahí conectados, ahí les va a llegar un link. Los que están aquí, si tienen el link, envíenlo, no vayan a chatear, pero envíenlo. Denle un me gusta a nuestra página de Facebook. Lo encuentran como Casa Transformación, el León de la Tribu de Judá, Villavicencio. Amén. Así que quiero saludar a todos allí en Santa Cruz de la Tierra, de la Sierra, Bolivia. Quiero saludar a Argentina, quiero saludar a los hermanos en Estados Unidos, en Panamá, en Costa Rica, donde quiera que nos estén viendo. Bendiciones para todos los que están ahí conectados, dándole un me gusta. Recuerde que para nosotros es de gran bendición que usted le pueda dar un me gusta a esta prédica y al canal de YouTube, que lo encuentra como Pastor Henry Ríos 276. Listo, amada iglesia, ya hicimos los anuncios coloquiales. ¿Listo? Entonces les decía, amada iglesia, nosotros necesitamos entender que cuando Dios dice algo, nosotros debemos creer en lo que Dios ha dicho. Y lo voy a decir con todo respeto. En esta semana estuve por esta tierra y yo estaba en una reunión, pero Dios comenzó a hablarme sobre muchas cosas y estaba sentado en una mesa y me hizo recordar lo que pasó meses atrás en Villavicencio, también dentro de una mesa. Y Dios comenzó a hablarme sobre muchas cosas. Y mientras yo estaba sentado en esa mesa, Dios comenzó a darme palabra. Y Dios comenzó a soltar y a decirme y a darme una indicación. Y en ese momento que yo estaba ahí, aprendí a entender algo. Y el Señor me decía, una cosa es caminar con los cielos cerrados y otra cosa es caminar con los cielos abiertos. Amén. Y yo recuerdo que cuando iba saliendo de esa reunión me encontré con el anfitrión y le dije y le puse la mano atrás y yo le dije, vea hermano, yo le voy a decir algo y crean esa palabra. Dios está patrocinando esto y como Dios lo está patrocinando, Dios lo va a llenar. Amén. Y una cosa es caminar con una fe apagada y otra cosa es caminar con una fe activada. Amén. Si yo tuviera 3 sillas y hubieran uno para predicar, le vengo y le predico a uno. Porque yo no vengo a convencer, yo vengo a predicar la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan en esta mañana. Así que le vamos a dar la gloria y la honra al Señor porque nosotros ya llevamos un año aquí. Contra todo pronóstico estamos aquí. Porque nosotros somos de ese ministerio que tumbamos los pronósticos. Amén. Sabemos que los ministerios proféticos y apostólicos son muy atacados y son de lenta construcción. ¿Cierto? Porque somos confrontativos, ¿cierto? Entonces, llevamos un año aquí, en presencial. Ya llevamos más de 2 largos en el territorio. Pero el Señor nos ha llevado a ese ritmo. Y yo prefiero caminar al ritmo de Dios y no al ritmo de los hombres. Amén. Así que usted no vino a ser un espectador. Diga conmigo, yo no vine a ser un espectador. Yo vine a ser un hacedor. Amén. Así que, amada iglesia, el título de la prédica de este día es el siguiente. Antes del milagro, ese es el título. Antes del milagro, Dios ordena el espacio. Antes del milagro, Dios ordena el espacio. Gloria a Dios por ese amén, hermano. Usted puede imaginarse a Dios tratando de convencer a alguien de una verdad. Es difícil. Dios suelta la palabra y dice, ustedes tienen un libre albedrío para creer o no creer. Amén. Y la gente no entiende el poder que hay en ese libre albedrío. Amada iglesia, tomemos la palabra de Dios y vayamos a Segunda de Reyes 4, verso 8 al 11. Tal vez muchos de ustedes ya lo han leído, pero quiero que usted entienda a la luz de la palabra la revelación que Dios nos entrega cada día a través de su escritura. Amén. Yo creo firmemente en construir un hogar basado en la palabra. Y yo creo firmemente ver hijos caminando en la palabra. Y yo creo firmemente que la decisión que tomé hace 19 años, 17, 19 años atrás, fue la mejor decisión que yo pude haber tomado para mi casa. Amén. Así que yo quiero que usted entienda lo que dice la palabra en Segunda de Reyes 4, 11 del 8 al 11. Dice así la palabra: un día pasaba Eliseo por Sumén, donde había una mujer distinguida. Otras versiones dice una mujer rica. Escuche la palabra,
distinguida. Y ella lo persuadió a que comiera. Y sucedió que siempre que pasaba, entraba allí a comer, dice la escritura, verso 9. Escucha lo que dice el verso 9. Y ella dijo a su marido, aquí hay algo bien poderoso que yo quiero que usted entienda. Dice, y ella dijo a su marido, ahora he entendido. Diga conmigo, ahora he entendido. Ahí hay una gran diferencia de que hay cosas que uno camina por la vida pero no la ha entendido. Y cuando uno llega y la entiende es otra cosa. ¿Aló? Y yo siempre he dicho que no hay mayor ignorancia que el ciego que no quiere ver. Es muy difícil tratar de convencer a alguien. ¿Aló? Porque yo creo que el único que convence el corazón de los hombres es Dios. Mi tarea no es convencerlo a usted de esta prédica. Mi tarea es traer la palabra. ¿Aló? Y es el Señor quien va a trabajar en el corazón de cada uno de nosotros, incluyéndome. Amén. Entonces dijo ella, escuche, y ella dijo a su marido, ahora he entendido que este que siempre pasa por nuestra casa es un santo hombre de Dios. Verso 10. Te ruego que hagamos un pequeño aposento alto con paredes y pongamos allí para él una cama, una mesa, una silla y un candelero. Entonces cuando nosotros leemos sin revelación, pues decimos, pues le hizo una pieza, ¿cierto? Y el hombre era para que él viniera y se sentara ahí, ¿cierto? Pero recuerde que cuando Dios nos presenta la palabra, Dios siempre nos va a traer una enseñanza detrás de eso. Cada elemento tiene un porqué y un para qué. ¿Aló? Todo lo que pasa en la vida del ser humano tiene un porqué y un para qué. Aún las cosas difíciles de procesar. ¿Aló? Vea lo que dice, sigue diciendo la palabra. Y cuando venga a nosotros, se podrá retirar allí. Verso 11. Y dice, y un día que Eliseo vino por ahí, se retiró al aposento alto y allí se acostó. Esto nos debe llevar a entender que el aposento activa la resurrección. Diga conmigo, el aposento activa la resurrección. Yo quiero hablar con gente entendida, voy por acá. El aposento alto activa la resurrección. Cuando tú levantas y sabes que tienes un aposento activado, sabes que las finanzas muertas se activan, pero las finanzas muertas no se van a activar si no hay un aposento. Y para levantar un aposento, yo tengo que ir a construirlo. ¿Aló? Tengo que preparar el espacio. Dice aquí, hagamos un pequeño aposento alto con paredes y pongamos allí para él una cama, una mesa, una silla y un candelero. Entonces, amada iglesia, la tsunamita no oyó una voz audible, no recibió una instrucción directa, no fue impulsada o empujada por una necesidad urgente. Ella percibió algo que todavía no había sucedido. Ella percibió algo que no había sucedido. Escuche lo que le estoy diciendo, amada iglesia, hay revelación ahí. Yo le voy a preguntar, dígame si la escritura dijo en algún momento que descendió el ángel o que Dios le habló. No, ella comenzó a discernir. Diga conmigo, discernimiento. ¿Aló? Y aquí entramos en una dimensión más profunda del reino. El discernimiento siempre va un paso adelante del milagro. Wow, yo estaría diciendo amén. El discernimiento va un paso adelante del milagro. Ahora yo te estoy diciendo, ¿qué estás viendo? ¿Lo que los médicos dicen o estás viendo y discerniendo lo que el cielo está hablando? ¿Aló? Ahora yo le hago una pregunta. Cuando uno se está comiendo el cable, ya saben que es comerse el cable, ¿cierto? Cuando uno es el que está llevándose el proceso, que se está comiendo el cable, uno tiene que activar esta palabra que la tsunamita nos enseña. Porque el discernimiento me lleva a ¿qué? Adelantarme al milagro. Yo no sé si usted no ha visto un milagro, pero mi hija, la que camina, es un milagro. Yo no sé si usted no ha visto un milagro, pero yo vengo a recordarle, si alguno de ustedes lo entiende, que usted debe ser un milagro andante en algún momento, o alguien en su casa es un milagro. Mi hijo es un milagro andante.
Se lo llevó un caballo por delante, pequeñito, y no le pasó nada. Es un milagro andante. Entonces tú no puedes decir que Dios no obra. Por eso vuelvo y le digo, el discernimiento siempre va un paso adelante del milagro. Muchos creyentes viven reaccionando a lo que Dios hace, pero los maduros espiritualmente se preparan para lo que Dios está por hacer. Así que yo declaro esta palabra: yo soy un hombre que camina por lo que Dios va a hacer. Yo comienzo a prepararme por lo que Dios va a hacer. Yo no comienzo a mirar las sillas. Yo digo: Señor, yo me preparo para lo que tú vas a hacer sobre esta casa. Yo me preparo para lo que tú vas a hacer sobre mi ministerio. Yo me preparo para lo que tú vas a hacer sobre mi generación. Yo me preparo para lo que tú vas a hacer en mis finanzas. ¿Aló? Porque yo sé que es caminar en un milagro, y yo sé que es caminar en lo sobrenatural, y como sé que es caminar en eso, tengo la autoridad para soltar la palabra. ¿Aló? Por eso le digo, por ejemplo, la tsunamita no dijo: cuando Dios haga algo, entonces preparo las cosas. Ella dijo: hagamos ahora. Diga conmigo: ahora. Nosotros los creyentes somos muy de decir mañana. Pero la tsunamita dijo: hagamos ahora. ¿Qué dijo la tsunamita? Hagamos ahora, ¿cierto? Ese ahora es profético, iglesia. Es una hora que no dependía o no tenía la dependencia de que viniera una evidencia visible. Hay gente que necesita caminar diciendo: necesito ver para primero caminar. Y Dios dice: necesitas caminar para que lo invisible se manifieste. Ahí hay una gran diferencia. ¿Cuántas veces usted ha comenzado a caminar en esa fe donde no sabe qué va a pasar, pero usted sabe que su Redentor vive? ¿Aló? Usted sabe que su Redentor vive. ¿Aló? Entonces yo quiero que usted entienda: es una hora que no nace no nace de la dependencia humana, nace del Espíritu. Diga conmigo: el ahora necesita nacer del Espíritu, no de la emoción. ¿Aló? Lo que más he entrenado en mis dos hijos, que es el primer ministerio que el Señor me ha entregado, es no caminar en las emociones. No tomen decisiones en las emociones. Las emociones no pueden gobernarlos. Ustedes están diseñados para gobernar las emociones. Ahí hay una gran diferencia. No estamos negando que las emociones no tengan que estar. Uno va a tener días que le va a doler, uno va a tener días que va a sentir tristeza, pero uno no va a dejar que esa tristeza lo meta en un hueco. Uno va a decir: yo gobierno sobre esta tristeza. ¿Aló? ¿Por qué? Porque Cristo vive y mi Redentor lo ha hecho una vez y lo volverá a hacer. Eso es fe. ¿Aló? Pero si usted va y se pone a hablar con el vecino y la vecina y le comienza a decir: ay, pobrecito hermano, ay, ay, sí, es que ay, sí, se va a morir, ay, sí. ¿Estamos entendiendo? Usted tiene que rodearse de gente de fe. No es que nosotros no seamos sensibles o insensibles. Nosotros somos gente de fe. Y nosotros decimos: nuestro Redentor vive, nuestro Redentor hará, nuestro Redentor hará. Yo no sé cuánto lo crean, pero nuestro Redentor lo hará nuevamente. Amén. Esto es muy revelador. Esto nos revela algo muy poderoso, iglesia. Dios no irrumpe en espacios improvisados. Dios responde a aposentos preparados en secreto. Dios siempre va a responder a los aposentos que han sido preparados en la intimidad, en lo secreto. ¿Aló? ¿Estamos entendiendo? Y no se trata de tener un monólogo con Dios. Es aprender a construir lo que Dios está hablando sobre nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque antes del Hijo hubo aposento. El que está entendiendo está entendiendo. El que está ahí conectado está entendiendo lo que estoy diciendo. Yo estoy hablando con gente que lee la palabra, que sigue la palabra. ¿Por qué se lo estoy diciendo? Porque antes del Hijo hubo aposento. Todos sabíamos y todos sabemos que la tsunamita no tenía hijo. Era una mujer rica con un hombre bueno como esposo, pero no tenía hijo. Su vientre era cerrado. ¿Cierto o no cierto? Entonces, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque antes del Hijo hubo aposento. ¿Aló? Antes de la promesa hubo orden. Antes de la resurrección hubo gobierno interno.
Todos saben la vida de la tsunamita. Yo estoy hablando con gente inteligente, voy por acá. Escúcheme. Todos sabemos que ese hijo le llegó a la tsunamita. Pero un día ese hijo estaba en el campo con su padre y le dio un dolor de cabeza y el hijo cayó. Y le dijo, lléveselo a su madre. Y cuando llegó a los brazos de su madre lo tenía y el hijo murió. ¿Estamos entendiendo? Por eso le estoy diciendo que antes hubo aposento. Antes de la promesa hubo aposento. Antes había orden. Antes del desorden, antes de haber un milagro, tiene que haber un orden. Antes de que venga el aposento, tiene que haber un orden. Diga conmigo, orden. Y entonces, antes de la resurrección, hubo aposento. ¿Aló? Hubo gobierno interno. Diga conmigo, gobierno interno. Hay gente que no se gobierna. Wow. Hay gente que no se gobierna. ¿Estamos entendiendo? Hay gente que decían por ahí los abuelos, es un foforito. No se gobierna. ¿Aló? No se gobierna. Y esto confronta una mentalidad muy común entre muchos creyentes, iglesia. Queremos vida nueva sin ordenar espacios viejos. Queremos promesas vivas en corazones saturados. Queremos resurrección sin redefinir los accesos. Necesitamos entender cuál es nuestra prioridad. En esta mañana el Señor te está preguntando cuál es tu prioridad. Porque si tu prioridad es hacer riqueza, perecerás con tu riqueza, dice el. Pero si tu prioridad es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dice la palabra que todo te será añadido. ¿Aló? Escuche lo que le estoy diciendo. Pero el reino opera al revés. Primero Dios ordena el espacio, luego libera la vida y luego sostiene el milagro. Hay gente que ha recibido milagro pero no ha podido sostener el milagro. Yo he podido ser testigo de gente ser sana de SIDA. Sana de SIDA. Yo ir al médico, mi esposa no me deja mentir, ir al médico con esa persona y el médico decirle, yo no sé usted cómo se sanó, pero se sanó, ya no tiene SIDA, sus plaquetas comenzaron a subir. Y puedo ver que esa misma persona creyó que la sacó barata y siguió viviendo como quería vivir y después no pudo sostener su milagro. Hay gente que le llega el milagro pero no tiene cómo sostener el milagro. ¿Aló? Escúcheme. Luego libera la vida y luego sostiene el milagro. En otras palabras, la tsunamita entendió algo que muchos no entienden hoy. El mover profético no solamente resucita, sino que también debe ser recibible administrablemente. Necesita administrarse. Diga conmigo, administrarse. ¿Aló? Eso, gracias por estar aquí conmigo. Administrarse. Entonces, amada iglesia, cuando yo necesito entender que hay un mover en mi vida, yo creo que me van a soltar algo, ¿cierto? Y si me van a soltar algo, yo tengo que estar preparado para administrarlo. Hace 3 días, viernes, ¿cierto? Sí, viernes. Viernes nos entregan el reporte de los 6 meses de la tamalera. Para nosotros la llamamos empresa. Y yo le decía a Ana María, dese cuenta cómo 620,000 pesos nunca se acabaron, sino se multiplicaron a llegar casi a 7 o 8. 620,000. Y la miré a los ojos y le dije, ¿tengo razón o no tengo razón? Yo no soy el más empresario, pero entiendo lo que Dios ha dicho. Hay gente que se hubiera gastado esos 620,000 y nunca los hubiera multiplicado. Mete esos 620,000 en un banco y no le van a dar en 6 meses 7 o 8 millones de pesos. O dígame en qué banco y le metemos plata. ¿Aló? Escúcheme. Por eso ella no improvisa un lugar. No abre su casa indiscriminadamente. No mezcla lo santo con lo cotidiano. Hay gente que ha mezclado lo santo con lo cotidiano. ¿Aló? Lo santo con lo cotidiano. Ella diseña un aposento. Diga conmigo, ella diseña un aposento. ¿Aló? Y diseñar es gobernar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Diseñar es gobernar. Diseñar es gobernar. ¿Aló? Amada iglesia, esta historia no es solo sobre un profeta y una mujer. Es una radiografía del corazón humano.
¿Por qué? Porque cada uno de nosotros es una casa y toda casa tiene espacios y todo espacio revela quién tiene acceso. Todo espacio revela quién tiene acceso. ¿Aló? Y necesitamos entender esto, amada iglesia. ¿Quién está ocupando en tus habitaciones internas? Porque hay personas que tienen en ciertas situaciones o en ciertas habitaciones espiritualmente, estoy hablando, tienen a Dios en esa parte, pero en otros lugares no lo tienen. ¿Estamos entendiendo? Hay ausencia de Dios ahí, en el carácter, no sé, en muchas otras cosas. Entonces vuelvo y se lo repito, ella no improvisa. ¿Por qué? Todo espacio revela a quien tiene acceso. Y hoy el Espíritu Santo nos trae una pregunta que no es emocional, es gubernamental. ¿Es tu corazón o está tu corazón preparado para sostener lo que le estás pidiendo a Dios? Se la repito. Buena pregunta, ¿cierto? Muchas veces no nos sentamos a preguntarnos. Decía mi bisabuelo, caminamos como burritos, pero no nos preguntamos. Y esta es una buena pregunta. ¿Está tu corazón preparado para sostener lo que le estás pidiendo a Dios? ¿Aló? ¿Por qué digo esto? Porque Dios no tiene problema en dar vida. Aquí viene revelación. ¿Aló? El problema muchas veces es donde va a poner ese milagro. Se lo vuelvo a repetir. Porque Dios no tiene problema en dar vida. El problema muchas veces es donde va a poner eso. Y cuando Dios va a poner la vida y cuando se da cuenta que ahí no hay aposento, pues el Señor no va a soltar vida. ¿Aló? Escúchame lo que le estoy diciendo. Por eso esta palabra no viene a prometer primero, viene a ordenar. Diga conmigo, ¿viene a qué? A ordenar. Hay gente que abusa de la misericordia de Dios. Y la misericordia es nueva cada mañana para nosotros, eso es real. Pero también la misericordia me hace entender que yo debo ser responsable de ella. ¿Aló? Que yo debo valorarla, debo cuidarla y debo tenerla como un tesoro todos los días, porque es nueva para mí. ¿Aló? Entonces, por eso esta palabra no viene a prometer primero. Viene a ordenar, no viene a emocionar, viene a alinear. Amén. Porque cuando el aposento alto está listo, el cielo no duda en intervenir. Mucho silencio, se lo repito. Porque cuando el aposento está listo, el cielo no duda en intervenir. Se lo repito, cuando el aposento está listo, el cielo nunca va a dudar en intervenir. ¿Aló? Y en estos años de caminar con el Señor he aprendido algo. Dios no va a moverse o a mover primero o no se va a mover primero sin que nosotros como sus hijos discernamos primero lo que es su voluntad, qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Y aquí hay una verdad que confronta profundamente al pueblo. Nuestra forma de caminar con Dios, ¿cómo está? ¿Cómo está nuestra forma de caminar con Dios? ¿Aló? Por eso le digo aquí, esto es una verdad que confronta profundamente nuestra forma de caminar con Dios. En la mayoría de los relatos bíblicos, Dios no irrumpe primero. Alguien discierne primero. Esto no significa que el hombre gobierne a Dios. Esto significa que Dios responde a la sensibilidad espiritual. A la sensibilidad espiritual. Eso es entender lo profético. Eso es moverse en lo profético. ¿Aló? Por eso es que nosotros lo decimos. Cuando una persona es religiosa, no puede ver el mover de otras cosas. Amén. Pero yo he podido ver cosas que otras personas no han visto en toda su vida. ¿Por qué? Porque necesitamos entender que Dios responde a la sensibilidad espiritual. Ser sensible espiritual es entender el mover que está habiendo. Usted puede estar sentado y el del lado le puede estar cayendo diamantes y a usted no le puede estar cayendo. ¿Por qué? Porque el que está al lado está más sensible. ¿Aló? Una persona se puede estar sanando en una de las sillas y la otra persona no. Y uno se pregunta por qué, por la sensibilidad. Hay uno que está más sensible a lo que está pasando. Uno como predicador dice, hay pueblo duro.
de service. ¿Me entiende? Pero cuando uno entiende que hay uno que otro o varios que son sensibles, uno dice: a esos vine, a esos vine. Para eso fue esa palabra. La palabra no, tal vez no es para las 500, para las 200, para las 20, para las 30. Tal vez la palabra es para 2 o 3. Qué tremendo, ¿no? Y tremendo todo el trabajo que uno hace para traer una palabra, ¿me entiende? Y saber que la palabra va a dar fruto en 2 o 3. ¿Aló? Pero uno dice: yo vengo por esos 2 o 3. ¿Aló? Yo vengo por esos que quieren recibir, por esos que están sensibles espiritualmente. Amén. Gracias por ese amén. Entonces, iglesia, la tsunamita no recibe una instrucción profética directa. O dígame dónde dice eso. No dice eso. No hay palabra, no hay visión, no hay sueño registrado. Lo que hay es un discernimiento maduro. Hagámosle ahora un pequeño aposento. Ese hagámosle revela algo muy profundo. Ella no actuó sola, actuó desde el acuerdo, desde la convicción y desde la claridad eterna. Qué difícil caminar en una casa donde no hay poder del acuerdo. Qué difícil, vuelvo y lo repito, estar en una relación donde no hay poder del acuerdo. ¿Aló? La palabra es clara, dice que donde no hay acuerdo se para el mover. ¿Aló? Pero la palabra dice que donde hay un acuerdo se abre. ¿Ella a quién le dijo que tenían que hacerlo? ¿Fue y se lo dijo al vecino? No, ¿a quién le estaba diciendo? ¿Quién está conmigo? ¿Quién entiende lo que estoy hablando? Ella fue y le dijo a su marido. Fue y le dijo: hagámosle. ¿Cierto? Y dice la palabra que estuvieron de acuerdo en hacerlo. ¿Aló? En otras palabras, el discernimiento no es emoción espiritual, es percepción alineada con el cielo. Percepción alineada con el cielo. Entonces, iglesia, el reino se activa por preparación. Ay, amado Señor, dale sabiduría, Padre Santo. El reino se activa por preparación. Todo lo que me ha venido, todo lo que le ha venido a mi pueblo, a mi gente, a mi generación, ha sido porque nosotros nos preparamos para creerle a lo que Dios dijo. ¿Aló? A lo que Dios dijo. A lo que Dios dijo. Amén. Por eso se lo repito, el reino se activa por preparación, no por sorpresa. Muchos creyentes viven esperando que Dios los sorprenda, pero en la escritura Dios raramente sorprende. No estoy diciendo que no lo haga, raramente sorprende. Dios responde la mayoría de las veces a una fe que se activa. A una fe que se activa. ¿Aló? Una fe que se activa. Gracias por ese amén. ¿Quiere que le dé ejemplos bíblicos? A mí me gusta enseñar con la palabra. Por ejemplo, Noé no fue sorprendido por el diluvio, construyó primero. Recibió una palabra, pero él no dijo: voy a esperar que yo vea la nube, y cuando yo vea la nube, yo digo: voy a comenzar a construir porque ahora sí va a comenzar a llover. Duró construyendo 120 años. ¿Cuántos años construyó? 120. 120 años construyó el arca. Eso se demoró construyéndola. Por eso le digo que Noé no fue sorprendido por el diluvio, construyó primero. Moisés no fue sorprendido por la gloria, levantó el tabernáculo primero. Dígame si no levantó el tabernáculo primero. ¿Aló? Israel no fue sorprendido por la presencia, consagró el campamento primero. Por eso el Señor le dijo: consagren el campamento primero, y ahí cuando venga lo primero, viene la presencia. Levanten el aposento y vendrá mi presencia. ¿Estamos entendiendo? Entonces, el aposento alto no fue improvisado, fue preparado antes del Espíritu Santo. Antes de que el Espíritu Santo viniera, el aposento ya estaba preparado. Antes del Pentecostés estaban levantando el aposento. Antes de que viniera las lenguas, antes de que viniera el milagro, antes de que viniera el poder sobrenatural de Dios, vino primeramente el aposento. Estaban reunidos 120 orando. ¿Aló? Aposento.
Escúcheme lo que le estoy diciendo. En otras palabras, Dios no se mueve por urgencia humana, se mueve por preparación espiritual. Señor, se va a ir. Y el Señor, ¿de qué estás asustado? Señor, es que yo tengo que entender lo que Dios está entendiendo. Dios no se mueve por urgencia, se mueve por preparación. La pregunta es, ¿todos los días nos preparamos para recibir lo que pedimos? Otra pregunta más bonita, ¿estamos preparados para partir? Mucho silencio. Todos vamos a tener que enfrentar esto, querramos o no querramos. ¿Aló? Dios no se mueve por urgencia humana, se mueve por preparación espiritual. Por eso la tsunamita no dijo, cuando Dios haga algo, entonces hago espacio. Ella dijo, hagamos ahora. Ese ahora no nace de la necesidad, nace de la lectura espiritual del momento. Del momento que estamos discerniendo, que Dios está diciendo. Y por eso le dije a Ana María, Dios nos dio una palabra y nosotros vamos por esos 7 negocios más. Y yo los sigo profetizando. ¿Aló? Porque a mí, me dijo una vez una pastora en el congreso, le dijo a mi esposa, este hombre habla poco, pero se ve que hace. Tiene un buen esposo, le dijo, ¿cierto o no? Le dijo, este pastor va ahí andando y ha conseguido lo que los grandes no han conseguido. Y eso es lo que uno necesita entender, enseñar desde el ejemplo. ¿Aló? Uno tiene que enseñar desde el ejemplo. El evangelio tiene poder cuando yo lo enseño, cuando lo camino. ¿Aló? Cuando lo ejerzo. Cuando no soy solamente oidor, sino hacedor de lo que digo y hago. ¿Aló? Escuche, iglesia. Ese ahora no nace de la necesidad, nace de la lectura espiritual del momento. Entonces, amada iglesia, el discernimiento ve lo que aún no existe. El discernimiento ve lo que aún no existe. Y le voy a dar un testimonio. Cuando yo tenía 15 o 16 años, y se lo he dicho a mi esposa, a los 16 años iba a cumplir. Y un día yo estaba perdido en el mundo. Y yo me acuerdo clarito que llegué a la casa de mi madre y entré a la habitación, ido en mi mundo. Y yo me entré y tuve un sueño. Yo se lo dije a mi esposa en algún momento. Y yo me acuerdo que en ese sueño yo vi a 2 hijos. Y yo vi que el primero era varón y vi que el segundo era varona. Y a los 22 años, cuando fui papá, ella vino con una prueba de embarazo y subió. Estaba yo en el 3er piso y me entregó el papel. Y yo vi y yo fui el hombre más feliz. Y cuando ella me lo entregó, yo le dije, es varón. Y ella llegó y me dijo, lo que Dios quiera. Le dije, es varón. Es varón. Mi discernimiento me decía que era varón, porque Dios ya me había hablado. ¿Me estoy haciendo entender? Dios ya me había hablado. Y me había hablado años atrás, cuando yo no creí que llegara a los 22. Es más, me sorprendo de haber llegado a los 44. Nunca fue mi plan. ¿Aló? Pero sabía que esto, y cuando vino la niña, estábamos pasando por un momento bien difícil, comiéndonos un cable bien comido. ¿Sí o no, amada? Y viene y me dice, estoy embarazada. Y yo le digo, es niña. Y me dice, lo que Dios quiera. Le digo, es niña. ¿Por qué? Porque mi discernimiento ya me había dicho que era niña. ¿Estamos entendiendo? Por eso coloqué esta palabra. No nace de la necesidad de la hora, nace de la lectura espiritual. El discernimiento ve lo que aún no existe. El discernimiento ve lo que aún no existe. ¿Aló? Y para que usted me entienda, yo sé que toda mi casa, una por una, mis hermanos, mi hermana, mis hermanas, mi hermano, mis tíos, todos los que están ahí viéndome, porque yo sé que más de uno me ve ahí tapadito, me ve. Yo sé que tus días están contados para venir al nombre del Señor Jesús, porque yo sé lo que vi en mi espíritu. Yo sé lo que Dios me ha mostrado.
con mi gente. ¿Aló? Por eso yo camino no por emoción, sino camino por el discernimiento de lo que Dios me ha permitido ver. ¿Aló? Y sé que mi Redentor vive y Él cumplirá. ¿Aló? Escuche lo que le estoy diciendo. Aquí entramos en un nivel más profundo. La tsunamita no tenía un hijo enfermo todavía. No tenía una promesa cumplida. No tenía una crisis visible. Ella se preparó para algo que todavía no sabía que iba a necesitar. Eso es discernimiento. Me debo preparar aún para lo que no necesito ahorita. ¿Aló? ¿Y cómo se prepara? Levante aposento y díganle como le dijo el salmista: Señor, en mi día difícil no dejes que mis pies se caigan, ayúdame. Y puede que ese rey estaba hablando, comiéndose un banquete, pero estaba orando para el golpe que iba a dar uno de sus hijos. Años después, un salmo tremendamente poderoso: no dejes que mi pie caiga en el resbaladero. No dejes que mi pie caiga en el resbaladero. Discernimiento, anticipación. Por eso la tribu de Isaacar es entendida en los tiempos. Discernimiento. ¿Aló? Escuche lo que le estoy diciendo. Escúcheme, esto es una fe madura. La fe es la certeza de lo que se espera. La fe es la certeza de lo que se espera. Vuelvo acá. La fe es la certeza de lo que se espera. Si la fe es la certeza de lo que se espera, entonces mi discernimiento debe activar mi fe para recibir y esperar en lo que viene, en lo que está. ¿Aló? Por eso uno siempre le dice al Señor: dame fuerza para el día difícil. Todos tenemos en algún momento días difíciles, pero nunca oramos por ellos. Nunca levantamos aposento por ellos, porque nos ha enseñado la religión: ven a Cristo y todo se acabará. Mentiroso. La palabra de Dios dice que tendríamos vituperios, que seríamos atacados, pero que tuviéramos fe que Él había vencido. Eso me enseña la escritura a mí. ¿Aló? Entonces, el discernimiento no reacciona a problemas, anticipa movimientos de Dios. ¿Anticipa qué? Movimientos de Dios. Los inmaduros espirituales preguntan: ¿por qué pasó esto? Los maduros preguntan: ¿qué viene y cómo debo prepararme? ¿Qué viene y cómo debo prepararme? ¿Qué viene y cómo debo prepararme? No quiero. Espíritu Santo de Dios, lo voy a soltar. Amados, escúcheme lo que le voy a decir, amado. El Señor me puso en mi espíritu que se tienen que comenzar a preparar porque viene un movimiento grande. Al venir ese movimiento grande, lo que pasó en esa tarima fue una palabra de confirmación. ¿Estamos entendiendo? Por alguien que tal vez es impío, pero Dios usó en ese momento esa boca para decirlo. Y yo le voy a decir a ustedes: viene un anticipamiento y ustedes tienen que tener discernimiento de lo que viene. El Señor les dijo: va a venir gente del pasado a hacer un ancla. Pero ustedes tienen que entender que se anticipan al tiempo porque lo que viene es grande. Y como viene grande, hay muchas cosas que van a depender de eso grande. ¿Aló? Anticipación. Prepárense para lo que Dios está por hacer. Y yo se lo estoy diciendo delante de esta cámara: prepárense para lo que Dios va a hacer. Porque si no están preparados, no van a poder sostenerlo. Y yo me rehúso a que se repitan las cosas. Yo me rehúso a creerlo. Yo digo ahora en el nombre de Cristo Jesús que nos estamos anticipando para prepararnos y sostener lo que nos van a soltar. La gloria es para el Señor. La honra es para el Señor. Escuche lo que le estoy diciendo. ¿Por qué pasó esto? Los maduros preguntan: ¿qué viene y cómo debo prepararme? Y uno muchas veces tiene 15, 16 y cree que no, pero uno debe prepararse. ¿Por qué? Porque Dios confía sus movimientos a corazones sensibles. Se lo repito: Dios
va a confiar sus movimientos a corazones sensibles. Sensibles. Y lo primero para recibir, amados, es tener sensibilidad en el corazón. Esa es la parte del aposento. ¿Estamos entendiendo? Porque hay veces se nos olvida la bicicleta. Y yo no olvido esa bicicleta de Ciudad Bolívar. No la olvido. Con mucho esfuerzo la conseguí. No la olvido. Y no me olvido el caminar. Una loma para arriba y para abajo. Pero contento con mis hijos. Libre. Nunca se me olvida de dónde Dios me ha sacado. Por eso todos los días quiero anticiparme al movimiento. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Aló? No todos son sensibles. No todos perciben. No todos anticipan. Dios revela sus movimientos a quienes cuidan el orden. Diga conmigo, ¿cuidan qué? El orden. Por eso la palabra de Dios dice: ocultaré yo a Abraham lo que voy a hacer. Génesis 18:17. Eso dijo el Señor. Ocultaré lo que voy a hacer a mi siervo Abraham. ¿Por qué usted cree que Dios dijo eso? Porque Abraham ya se había preparado. Venía caminando en una obediencia. Y los que saben de Génesis 18 saben que estoy hablando de un movimiento de antes de una destrucción. ¿Dónde está eso entre Génesis y Apocalipsis? Lea la palabra. Y cuando iban a salir, después de comer, que la teología no explica eso, ¿por qué dice que el Señor se sentó a comer? ¿Estamos entendiendo? Porque le prepararon el cabrito y se sentó a comer, pero bueno, dejémoslo allá. Dice: le ocultaré lo que voy a hacer a Abraham. Y se lo voy a decir así: cada vez que Dios te revela algo, es porque confía en ti. Y muchas veces aprendí que yo decepcioné a Dios, porque aunque me reveló, no caminé en obediencia, pero Él confió en mí. ¿Sabe qué es lo que más me aterra de Dios? Que al otro día vuelve a darme su gracia y vuelve a confiar en mí. Y yo creo que lo hace con todos nosotros. ¿Aló? Escúcheme. La pregunta es: ¿por qué Abraham? Porque Abraham había ordenado su casa. ¿Aló? Porque Abraham había ordenado su casa. En otras palabras, el cielo no se abre primero por un minuto. El cielo se abre para siempre cuando uno está con un espíritu y corazón sensibles. Sensibilidad espiritual, discernimiento. Se lo repito: el cielo no se abre primero por un milagro, se abre por el gobierno interno. La tsunamita demostró que sabía gobernar su casa. Por eso Dios confió una promesa a su vientre. Se lo voy a volver a repetir. La tsunamita demostró, diga conmigo, demostró. ¿La tsunamita habló? No, demostró. Diga conmigo, demostró. La tsunamita demostró que sabía gobernar su casa. Por eso Dios confió una promesa a su vientre. Ese hijo era una promesa. ¿Aló? Por eso es que Dios nos enseña a discernir. Y discernir es asumir responsabilidad. Diga conmigo, discernir es asumir responsabilidad espiritual. Discernir no es solo ver algo, discernir es responder correctamente a lo que se percibe. ¿Aló? Hay veces yo estoy acostado y ¡pum! Comienzo a discernir algo y me toca pararme. 2 o 3 palabras: Señor, guárdalos. Señor, guárdalos. Señor, guárdalos. Un día yo dije aquí de 3 accidentes en automovilismo, ¿cierto? Y ocurrieron, ¿cierto? ¿Cierto? Pasaron.
Y yo digo, Señor, ninguno fueron de muerte, porque hubo alguien que discernió, vio los accidentes y dijo desde este mismo altar: Señor, guardamos la vida de esas personas. No sabíamos sus rostros, pero estábamos anticipándonos. ¿Estamos entendiendo? Y creo que tengo una mamá acá que puede llegar a testificar en un momento. Escúcheme, escuche lo que le voy a decir. En otras palabras, la tsunamita pudo haber pensado: esto no es necesario, que descanse donde pueda, que Dios sabrá qué hará con él o por qué lo va a hacer. Eso no hizo la tsunamita. Ella entendió que el discernimiento sin acción es desobediencia silenciosa. Wow. Aquí vuelvo a repetírselo. Ella entendió que el discernimiento sin acción es desobediencia silenciosa. ¿Cuántas veces Dios te ha llamado en la mañana y no le has hecho caso? ¿Aló? ¿Cuántas veces Dios te ha llamado a hacer algo y no lo has hecho en el momento? Porque usted dice, no, pero es que ahorita estoy ocupado. ¿Aló? Pero vuelvo y se lo repito. Ella entendió que el discernimiento sin acción es desobediencia silenciosa. Por eso no improvisa, no posterga, no espiritualiza la falta de orden. Ella lo que hace es actuar. ¿Por qué? Porque el discernimiento verdadero siempre produce una estructura correcta de reino. ¿Aló? Es muy difícil caminar en una relación laboral, sentimental, cuando uno camina con alguien que todo lo posterga y no puede tomar decisiones. Muy difícil. ¿Estamos entendiendo por qué? Porque esa persona está trayendo ¿qué? A que se pare, claro. Entonces ahí no hay poder del acuerdo, ¿cierto? Y vuelvo y se lo repito, el discernimiento verdadero siempre produce una estructura correcta de reino, y el reino todo el tiempo se está moviendo. ¿Aló? Todo el tiempo se está ¿qué? Moviendo. Y mientras escribía esto, amada iglesia, el Señor me dijo que muchos están orando por cosas que Dios ya está esperando que ustedes preparen el aposento. ¿Aló? Hay milagros detenidos no por pecado, sino por falta de espacio interno. Dios no está preguntando hoy cuánto lo deseas, está preguntando cuánto has ordenado tu vida interior, porque el discernimiento no clama, el discernimiento construye. El discernimiento construye. Diga conmigo, discernimiento construye. En otras palabras, Dios no se manifiesta donde hay emociones sinceras, pero desorden interno. Él se manifiesta donde hay discernimiento que prepara espacio. Discernimiento que prepara espacio. Diga conmigo, discernimiento que prepara espacio. ¿Aló? Por eso sé que lo que está pasando en Villavicencio con la construcción es lo que vimos y nos preparamos para lo que viene. ¿Estamos entendiendo? A mí el Señor nunca me dio la orden. Escúcheme lo que le voy a decir. Esto es por primera vez que le digo. A mí el Señor nunca me dijo: ve y toma algo en arriendo. Nunca me dijo eso. Me dijo: espera que yo te diré el día y el momento que abras presencial. Y nunca me imaginé que fuera lo propio. ¿Estamos entendiendo? Entonces, cuando estamos preparando cada baldosa, cada cosa que estamos haciendo en ese lugar, es entendiendo lo que Dios nos dijo que hiciéramos. ¿Aló? Porque nos anticipamos a creerle cuando teníamos solo 700 pesos en el bolsillo y no sabíamos cómo íbamos a comprar algo de tanta plata. ¿De dónde? ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo? Nunca limites a Dios. Primera de Henry 2:4. Nunca limites a Dios por lo que tienes. Porque puede que Dios te esté dando una palabra grande y tú estés limitado por lo que tienes. Y comiences a preguntarte cómo lo hará. Ya hay duda. La palabra de Dios me enseña que es sí y amén. Sí y amén es su palabra. ¿Aló? Por eso debemos entender que el aposento no es comodidad. Hasta ahorita estoy predicando. Todos están ahí como que esa era la introducción.
Se lo repito. Debemos entender que el aposento no es comodidad, es definición espiritual. ¿Qué es el aposento? Definición espiritual. Uno de los errores más comunes al leer este pasaje es pensar que la tsunamita solo quiso ser amable. Eso es un error. Que esto era un acto de hospitalidad o de ser buena gente. Pero el texto no está hablando de comodidad, está hablando de definición espiritual. Hagámosle ahora un pequeño aposento de paredes. En la mentalidad hebrea, definir un espacio es ejercer autoridad. Wow, se la voy a volver a repetir. En la mentalidad hebrea, definir un espacio es ejercer autoridad. Autoridad. Donde algo está definido, está gobernado. Donde no está definido, queda expuesto. El aposento no es un gesto emocional, es una declaración espiritual silenciosa. Silenciosa. Amén. ¿Cuántas veces yo he podido ver a gente que Dios le ha dado una palabra de un milagro y ver que esa persona lo que dice con amén a la semana siguiente lo reniega con su propia boca? ¿Aló? Y yo le voy a decir algo como testimonio. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Mi esposa y yo todos los días creemos, caminamos y profetizamos el milagro de la cadera de mi hija, porque no lo hemos soltado hace 17 años atrás. Es aprender a entender que uno tiene que sostener lo que Dios te ha entregado. ¿Aló? Es aprender a entenderlo. Escúcheme, la tsunamita entendió algo muy poderoso. El mover profético necesita límites para no contaminarse. ¿Para qué? Para no contaminarse. El problema no es recibir lo profético. El problema es no saber dónde ubicarlo. Hay gente que ha recibido algo profético y no sabe cómo ubicarlo. No sabe cómo caminar ahí. No sabe cómo hacerlo. Y se lo voy a volver a repetir. El problema o el mover profético necesita límites. Límites. ¿Necesita qué? Límites para no contaminarse. Y el problema no es recibir lo profético, el problema es no saber ubicarlo. ¿Aló? Por eso el aposento separa lo común de lo asignado. El aposento separa lo común de lo asignado. En la casa de la tsunamita habían muchos espacios, por ejemplo, espacios familiares, espacios cotidianos, espacios funcionales, pero el aposento era distinto. Era un espacio que apartado, diga conmigo, apartado. Por eso la palabra de Dios dice: sé santos porque yo soy santo. Levítico 11:44. La santidad, iglesia, no es aislamiento, es separación correcta. No todo en la casa es profético, pero lo profético necesita su lugar. ¿Aló? Lo profético necesita su lugar. En otras palabras, definir no es rechazar, es proteger. Esto es muy importante. Muchos creyentes viven cansados porque confunden amor con acceso total. Definir no es cerrar el corazón, iglesia. Definir es proteger el corazón. ¿Aló? Y yo creo que una de las cosas más importantes es entender que la tsunamita no rechaza al profeta, lo honra. No rechaza al profeta, lo honra. Pero la honra ubicándolo correctamente. Ella honra al profeta, pero lo honra ubicándolo correctamente. Y aquí hay revelación. Escuchen. El amor sin límites desgasta. El amor con orden preserva. Entonces, amada iglesia, el aposento protege el mover profético de la manifestación. Repito, el aposento protege el mover profético de la familiaridad. Escuche, ¿por qué digo esto?
Porque muchas veces son los mismos familiares los que más critican o desgastan lo profético. Hace años cuando yo empecé, yo me acuerdo que yo llamo a mi madre y le digo: mami, el Señor me llamó al pastorado y me ungieron y me van a ungir esta semana para pastor con mi esposa. Y me va a tocar hacerme cargo de estas cosas. Quería contárselo, mamá. Y cuando se lo conté le dije: mami, yo lo único que le voy a pedir es que no le diga nada a mi familia, porque mi familia no ha salido de mi pasado. Y pueden estar hablando de algo que Dios está haciendo santo y van a meterse en un problema espiritual. ¿Estamos entendiendo? Escuche, el aposento protege el mover profético de la familiaridad. ¿Por qué? Porque muchas veces son los mismos familiares los que más critican o desgastan lo profético. La palabra de Dios dice: ¿no es este el hijo del carpintero? Mateo 13:55. Y dice la escritura que Jesús no pudo hacer muchos milagros allí. Por eso digo que el aposento protege el mover profético de la familiaridad. ¿Aló? Donde menos pudo hacer cosas milagrosas Jesús, fue en su propia casa y en su propio territorio. Y era un hombre poderoso, un Dios poderoso. Era un Dios que se hizo humano, dejó su reino, se hizo como nosotros y fue a donde menos pudo hacer algo. ¿Aló? Porque todos decían: ¿ese no es el hijo del carpintero? Y van a decir: ¿ese no era el muchacho que se la pasaba en la calle, en la esquina? ¿Cómo así que eso se volvió? Fue estafador. ¿Aló? Escuche lo que le estoy diciendo. Cuando Dios está haciendo con alguien, Dios escoge lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios. ¿Aló? Escuche lo que le estoy diciendo. Voy terminando. En otras palabras, la tsunamita evita eso. No mezcla al profeta con la rutina diaria. No lo expone al ruido constante. No lo hace común. Lo que se protege o lo que no se protege se desgasta. Diga conmigo: lo que no se protege se desgasta. Lo que no se protege se desgasta. Lo que no protege se desgasta. Lo que no se protege se desgasta. ¿Aló? Escuche lo que les voy a decir. Debemos proteger nuestra fe, porque estamos en tiempos muy delicados. Y esos tiempos nos están llevando a entender que hay una palabra que se está cumpliendo. Muchos se les enfriará el amor por la maldad. Y hoy hay mucha gente que no cree. ¿Aló? Que no tiene fe. Entonces, el aposento revela discernimiento maduro. Los maduros reciben todo sin filtrar. Los maduros disciernen dónde va cada cosa. Disciernen dónde va cada cosa. Amén. Así que yo quiero ahora mismo, amada iglesia, que usted se prepare. Vamos a compartir la cena mientras yo voy aquí haciendo algo bien poderoso. Voy a querer orar por ustedes. Amada iglesia, escúcheme. En conclusión y para ir cerrando, esta prédica tiene segunda parte, porque en la segunda parte voy a hablar de lo profético, de lo que significa la mesa, la silla y el candelabro. ¿Aló? ¿Me estoy haciendo entender? Porque si yo se la suelto ahorita, acá los tengo 2 horas y media más. ¿Aló? Entonces vamos a tomar una segunda. Amén, para no dejarla inconclusa. En conclusión y para ir cerrando con esta prédica que ha sido soltada y predicada, iglesia. Hoy el Espíritu Santo no vino solo a hablarnos, vino a ordenarnos por dentro, porque el reino no se manifiesta primero con milagros visibles, sino con ajustes invisibles. Gracias, hija. Gracias, hijo. Empresario.
Ahí donde ven ese niño, viene y trae limones y nos vende limones de lo que él cosecha. Viene y trae limones, ¿sí o no? Llega un día y me da unos limones y me deja los limones. Y se va para donde la pastora y le dice, pastora, me paga los limones que el pastor me dejó. Y yo le recibí los limones, pero no sabía que me tocaba pagarlos. Y él llegó como buen empresario y le dijo, bueno, ya fui, dejé el producto, ahora voy a la caja para cobrar. ¿Entiende? Ay, amado. Gracias, Señor. Hoy Dios pasó por el aposento del corazón y fue para hablarnos de que para que haya un sostenimiento tiene que venir primero el aposento, el lugar. Y mientras yo escribía esto, yo sentía en mi espíritu que hay personas que tienen el aposento abandonado. Hay personas que tienen el aposento como cuando uno tiene una habitación y no le pasa la escoba y se llena de telarañas por encima. ¿Se ha visto? Y yo vengo a decirle en esta mañana que el Señor lo está llamando para que coloque un orden y comience a entender que lo primero que necesitamos es el aposento. Y necesitamos entender que cuando Dios nos está hablando es porque nos va a promover. ¿Estamos entendiendo? Por eso el día que recibí la llamada, el tema de que el dueño de la casa y que una le dije, lo solucionamos. Y si no, el Señor nos sacará para otro lado. A los días vino el Señor como perro arrepentido. Ya se le pasó la vaina. Y ya vino, no, es que yo para buscar gente y que no. Ah, bueno, entonces hagámonos pasito porque usted está peleando con un Dios fuerte. Es así de fácil. ¿Estamos entendiendo? Así que escuche, iglesia. La tsunamita se anticipó al tiempo. Y como se anticipó al tiempo, honrando lo profético. No deshonre lo profético. No deshonre el mover profético. Porque el mover profético le da discernimiento para anticipar lo que está haciendo. ¿Aló o no? ¿A cuánto se le ha cumplido una palabra profética que se haya soltado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces lo profético funciona. Y usted no me ve aquí dando, no porque no pueda, dando números de cédula y nombres y todo eso, no es porque no pueda. Es porque en este tiempo nos tiene levantando equipo. ¿Aló? Amada iglesia, vamos a orar. Ahí donde usted está, amada iglesia, vamos a orar. Yo lo invito a usted que cierre sus ojos para que se desconecte de todo lo que está pasando allá afuera. Ya casi vamos a terminar. Dejemos que el Señor nos ministre en esta adoración, en este momento, por medio de esta oración. Ahorita vamos a tener un compartir, no se me vayan a ir. Así que ahí donde usted está, yo lo invito a que usted cierre sus ojos y por primera vez usted se ponga tal vez la mano ahí en su pechecito. Colóquese ahí la mano en su pecho, cierre sus ojos y por primera vez dígale: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Sé, Señor, que he sido rebelde con mi boca. Sé, Señor, que tengo un temperamento no muy bueno, Señor, pero aquí estoy. Tal vez tú me trajiste de un lugar tan lejos, Señor, a esta tierra a recibir esta palabra, Señor. Una palabra tal vez sencilla, pero con poder. Así que usted está ahí con sus ojos cerrados para recibir, para que usted pueda recibir, para que usted pueda entender lo que está pasando. Y mientras usted está ahí, yo voy a comenzar a orar. Voy a comenzar a soltar esta palabra. Padre, en el nombre de nuestro Yeshua, hoy te entregamos el aposento del corazón, Señor. Te damos permiso para ordenar lo que estuvo fuera de lugar, para cerrar accesos incorrectos y para establecer tu gobierno interno, Señor. Padre amado, Señor, Dios nuestro, sana nuestro cansancio, Señor. Quita, Señor, nuestro cansancio. Sana nuestro descanso, Señor. Quítanos de nuestras noches la perturbación, Señor.
Toda carga que no nos permite descansar, Señor, toda carga que no nos pertenece, toda carga que no viene de ti, Señor, quítala. Y mientras estoy orando, yo siento que hay gente que no puede dormir, y ese dormir es porque han perdido la paz. Y yo declaro ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús que el Señor te está diciendo: levanta el aposento para que venga descanso mientras duerme. Padre, toda carga que no nos pertenece, todo pensamiento que no viene de ti, toda ansiedad que me robó o que le roba la paz al pueblo, Señor, caiga por tierra en el poder de tu palabra, en el poder de tu nombre, Señor. Hoy declaramos que en tu poder, en tu palabra, en tu paz, Señor, nosotros permaneceremos. Declaro, profetizo que el que perturba nuestra paz o perturba la paz, Señor, no puede habitar en nuestro aposento, Señor. Padre, reordena la silla del corazón. Quítanos toda cosa que no venga de ti, Señor. Todo lo que no provenga de ti, Señor, rómpelo, quítalo, Señor. Toda preocupación, toda ansiedad, Señor, destrúyela, Padre Santo. Te lo pedimos, Señor. Hoy, Señor, Padre Santo, tal vez hay aquí personas, Señor, que están pasando por algún momento difícil, Señor. Pero hoy desde aquí, Señor, declaramos que nuestro Redentor vive, que tú haces, Señor, que tú obras en cada uno de nosotros, que tú puedes hacer milagros, Padre Santo, que tú puedes ejercer, Señor, un de repente, Señor, que tú puedes hacerlo en tu voluntad, Señor. Pero que nuestra función es descansar, tener paz en ti, Señor, el aprender a mantenernos en ese aposento, Señor, en aprender a discernir, Padre Santo, para anticiparnos a lo que tú estás haciendo, Señor. Que no nos preguntemos por qué está pasando esto, Señor, sino danos fuerza para entender qué debemos hacer en esta situación. Porque hay situaciones, Padre Santo, las cuales no sabemos qué hacer, Señor. Pero sabemos que tú nos puedes dar esa respuesta, nos puedes dar esa sabiduría, ese conocimiento, esa fuerza para seguir adelante, Señor. Por eso en esta mañana, Señor, junto con tu pueblo, Señor, estamos aquí, Señor, diciéndote, Señor, que te entregamos, Padre Santo, todo lo que nos perturba. Te entregamos toda preocupación, Señor. Te entregamos toda carga, Señor, que no proviene de ti, Señor. Te entregamos, Señor, toda angustia, Señor. Te entregamos las finanzas, Señor. Te entregamos, Señor, los hijos. Te entregamos las generaciones. Te entregamos este ministerio. Te entregamos la salud, Señor. Y hoy me levanto, Señor, como intercesor a soltar esta palabra, Señor. Hoy yo declaro, decreto, profetizo, Padre Santo, que la muerte se detiene ahora mismo, Padre Santo. Que el espíritu de la muerte se detiene, Padre Santo, porque tú estás enviando ángeles con espada, Padre Santo, para detener, Señor, la muerte, Padre Santo. Que tu palabra, Señor, se manifieste, Señor. Que donde hay huesos secos, Padre Santo, venga la vida, Señor. Los huesos secos representan muerte, Señor, pero la palabra me enseña que el profeta soltó la palabra porque tú le diste la orden, Señor. Así que yo profetizo sobre los huesos secos. Yo profetizo sobre enfermedades. Yo profetizo, Señor Padre Santo, sobre problemas mentales. Yo profetizo, Padre Santo, ahora mismo, Señor, sobre todo accidente, Padre Santo. Yo declaro esta palabra. Yo decreto esta palabra. Yo envío esta palabra, Señor. Y tu palabra me enseña en el Salmo, Señor, que tu palabra es enviada y que tú traes sanidad, Padre Santo, cuando la palabra ha sido lanzada. Así que yo tomo proféticamente y lanzo la palabra, Señor. Lanzo la palabra y declaro, decreto y profetizo, Señor, que la muerte se detiene, Señor. La muerte se detiene ahora mismo, Señor. Y declaramos vida y profetizamos sobre los huesos secos. Que venga espíritu de Jehová. Que venga espíritu de Jehová sobre los hospitales. Que venga espíritu de Jehová sobre la UCIs. Que venga el espíritu de Jehová y haga retroceder, Señor, las tinieblas. Porque tu nombre es príncipe de paz. Porque tú eres el Dios eterno, el que siempre ha vencido, el que siempre vencerá y el que siempre es fiel a su palabra. Gracias, Señor, en este tiempo, Señor. Te damos gracias. Y asimismo, Señor, declaramos que te pedimos perdón por cada pensamiento, por cada palabra, por cada acción que haya ido en contra de tu voluntad. Perdónanos, Señor. Y pidiéndote perdón podemos participar dignamente, Señor, de tu carne y de tu sangre.
y nos ponemos bajo el pacto de Juan 6:56. Todo el que come y bebe de tu carne y de tu sangre se hace uno contigo, Señor. Hoy nos hacemos uno contigo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Coman. Asimismo declaramos que esta es tu sangre, Señor, porque nosotros creemos y caminamos por fe y no por vista. Así que nos hacemos uno contigo, Señor, al participar como casa de tu sangre, Señor. Beban de la sangre. Amado Señor, yo tomo autoridad ahora mismo. Yo tomo autoridad en tu nombre, Señor. Y ahora mismo, Señor, yo suelto la palabra, Señor. Todo espíritu de accidentalidad que está persiguiendo al pueblo es cortado ahora mismo. Yo puedo ver en mi espíritu un cordón y yo ahora mismo corto ese cordón, ese lazo, esa pita. Yo corto esa pita, ese lazo, lo corto. Está unido a un espíritu de accidentalidad. Yo lo corto ahora mismo, Señor. Y declaro vida, Señor. Y tu misericordia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo los bendigo a todos, Señor. Yo los cubro con tu sangre de la cabeza a los pies. Por el poder de tu sangre, mi Señor Jesucristo, activo ángeles alrededor de ellos, protegiéndoles, levantando un cerco de protección sobre ellos. Yo lo declaro, lo establezco, hágase y cúmplase, porque tu palabra dice que lo que nosotros, Señor, soltemos en la tierra es soltado en el cielo, que lo que se suelta en el cielo se suelta en la tierra, que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, Señor, poder hay en tu nombre, Señor. Que donde hay 2 o 3 con fe, Señor, hacen mover lo inesperable, hacen mover dictámenes, Señor. Ahora mismo anulo todo dictamen médico, Señor, y declaro los decretos que vienen del cielo, que son vida y vida en abundancia, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Glorificado sea tu nombre. Y la iglesia dice amén. Así que denle un fuerte aplauso al Señor. No es para mí, es para el Señor. Yo no los estoy escuchando, iglesia. Así que todos los que están ahí también denle un amén al Señor. Así que todos los que están ahí conectados les bendecimos. Si usted desea bendecir este ministerio con una ofrenda, lo puede hacer a través de las cuentas Nequi que están dentro de ahí le aparece en la pantalla. Si está fuera del país, lo puede hacer comunicándose al más 57 320 más 57 310 y le haremos la indicación por WhatsApp cómo hacerlo por Western Junior si usted está fuera del país. Amén. Así que los bendigo a todos los que están ahí. El Señor los continúe bendiciendo. Shalom.